Noctámbulos de la medianoche. Muy buenas noches, estimada familia de Noctámbulos de la medianoche. Nunca juegues a la Ouija. Hace un tiempo una amiga y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo 2 personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo. Teníamos velas, teníamos sal y estábamos un poco asustadas. Comenzamos a hacer la sesión de la Ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: "Yo me voy de aquí. Menuda tontería esta de la Ouija". Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada diciéndome que de camino a casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido echó a correr. La niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Al menos eso fue lo último que percibió a ver ella antes de marcharse. Y fue cuando llegó a su casa, cuando hizo la llamada hacia mí. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Es decir, ni siquiera pudimos terminar aquella sesión en aquel momento. Pensé que no tendría nada que ver y por esa noche me dormí. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo. Así que decidí acompañarla, ya que yo también tenía que estudiar. Cogí un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente oímos a nuestras espaldas un ruido como de arañazos. Las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada como para haberla esperado en aquel momento. Un rato después, así que inmediatamente me fui para mi casa. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero el otro día, en mi buzón, apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva. Yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en mi pueblo, pero por otra parte tengo miedo.
¿Quién sería capaz de hacer una broma de tal magnitud? ¿O de verdad vendrá por mí? Por favor, si están escuchando este relato, nunca, pero nunca jueguen a la Ouija. Corría el año del 2005, yo estaba en la secundaria. Esta es una historia que casi no he contado y muy pocas personas la saben. Me encontraba en el país de Nicaragua y había escuchado a unas compañeras que iban a hacer sesión de Ouija. Digo sesión porque es un medio para comunicarte con espíritus o seres de bajo astral. Normalmente no utilizo la palabra jugar. Bueno, el tema es que ellas pues me dicen que iban a abrir sesión. Eran 3 amigas y que necesitaban que al menos otras 2 personas pudiéramos estar allí. Así que yo y un primo decidimos acompañarlas. Recuerdo que aquel entonces tenía yo un celular de muy baja gama y de hecho, según yo, intentaba grabar lo que iba a suceder en aquel momento. Nos encerramos en una de las habitaciones de la escuela. Ellas empezaron a hacer esta sesión dando giros sobre el tablero. Recuerdo que en aquel momento no se hacía ningún tipo de respuestas a las preguntas que ellas habían hecho. Sin embargo, yo sentía en mi hombro como que si me golpearan fuerte y le dije a mi primo que estaba al lado: oye, deja de golpearme, por favor. A lo que él respondió: Daniel, ni siquiera te estoy golpeando. Entonces eso fue lo que me pareció muchísimo más raro. Así que en aquel momento fue como que si corriera sobre mi cuerpo un escalofrío y como que si un viento helado tocara mi cuerpo. En ese momento algunos objetos que estaban en aquella habitación, recuerdo que estábamos a oscuras, empezaron a caerse, por lo que una de las compañeras rompió el círculo que tenían hecho con las manos y salió corriendo. Casi no recuerdo cómo fue el trayecto después de ello. Sé que mi primo y yo nos fuimos y las otras 2 compañeras quedaron allí, y al final aquella sesión de Ouija jamás se terminó. Creo que habrán pasado 2 días cuando nos llega la noticia de que una de ellas se había herido en las venas y así había perdido y nuestra otra amiga se había tirado hacia la laguna, cayendo sobre las rocas y perdiendo también y una tercera fue agarrada por sus familiares y esta pues no pudo hacer ningún atentado contra su vida. Recuerdo haber ido a visitarla y desde fuera se escuchaban unos gritos desgarradores. Nos informaron que entre 4 o 5 familiares la tenían agarrada. Si alguna vez ustedes han visto la película El Exorcismo, créanme, se los aseguro, que así es como suenan aquellos gritos desgarradores. Al final de varias sesiones con un sacerdote de la Iglesia Católica, ella pudo recuperarse. Y lo último que supimos, al menos hace unos 5 años atrás, es que ella está en un psiquiátrico. Esta es una experiencia personal
que el día de hoy se las comento a todos ustedes, noctámbulos de la medianoche. Recuerden comentarnos qué les ha parecido esta y los otros relatos que ya les hemos comentado. Muchas gracias por ver este video y esperamos formar parte de tus mejores pesadillas.